Muy buenos días a todos. Esta es la primera sesión de las mesas magistrales Filosofía en Tiempo Presente y nos da muchísimo gusto recibir al doctor Luca Scarantino, que es el presidente de la FISP, de la Federación Internacional de Sociétés de Filosofía, que me da muchísimo gusto además poderlo decir por sus siglas en francés y no en inglés como comúnmente se hace. Son las siglas en francés de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía, de las cuales la Asociación Filosófica de México es miembro desde hace algunos años y el doctor Luca Scarantino nos está permitiendo estar en contacto con nosotros para dictar esta conferencia que nos parece fundamental porque va a hablar justo de las cuestiones contemporáneas sobre las problemáticas filosóficas, que fue lo que pensamos precisamente para estas mesas magistrales. Bueno, el doctor Luca ha sido ya miembro de la FISP del Consejo Directivo de la FISP desde hace muchísimos años y ahora es el actual presidente, muy querido por todas las personas que estamos en la FISP porque nos ha abierto la puerta, los brazos, nos ha cobijado a todo el mundo, y esto hay que decirlo, porque no se ha centrado en Europa, ¿no? Y se ha abierto hacia China, hacia América Latina, hacia todos los países que le hemos pedido ayuda o que le hemos estado colaborando con él de una manera directa. Entonces, Luca, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido, aunque sea de una manera virtual, te abrazamos como hacemos los mexicanos y bienvenido de una manera virtual a estas mesas de la Asociación Filosófica de México. Y entonces tienes la palabra, Luca. Muchas gracias, Xochitl, muchas gracias, presidenta. Te agradezco mucho tus palabras y realmente me dan mucho gusto porque muestran que lo que hacemos tiene algún sentido. Entonces aprovecho para agradecerte eso, saludar a todos los colegas y amigos que están, a ti, a Aureliano Ortega y a los otros colegas que están conectados por otros medios. Es bastante paradójico que me reciban estando yo en mi cuarto, ¿no? En mi casa. Pero bueno, eso es como estamos trabajando y funcionando en este momento. Y lo que estaba diciendo a los colegas por Zoom es que, y lo repito para todos, es que yo soy muy torpe al hablar de esta manera, al hablar frente a una pantalla. No sé cómo se habla, no sé cuál es la retórica a utilizar. Son varios meses que estoy tratando de comprenderlo y sigo sin entenderlo. Así que les voy a pedir de antemano, me perdonen la torpeza con que voy a presentar una ponencia, que no sé si es una ponencia o una conversación, pero la filosofía tampoco es conversación únicamente. Así que voy a tratar de decir algo que supuestamente tenga sentido, pero si no lo tiene o si ustedes lo encuentran particularmente aburrido, bueno, perdónenme. El tema que he indicado es efectivamente una manera de interpretar al tema de esta jornada de la Asociación Mexicana de Filosofía, Filosofía del Tiempo Presente, y propuse preocupaciones y fronteras de la filosofía contemporánea. Este binomio se refiere a lo que me parece ser un rasgo muy particular de la filosofía de hoy, es decir, que nosotros hoy tenemos que enfrentarnos a desafíos, a temas, a preocupaciones, tales que nos obligan a repensar la estructura y los límites de nuestra disciplina. O sea que ya no estamos en lo que se llamaría una época de filosofía normal, sino estamos en un momento en que hay que repensar no solamente al objeto de la filosofía, sino por medio del objeto a la filosofía, a la estructura, entonces las fronteras internas de la filosofía. Y por eso hay que un poco que desmantelar, que desarmar una de sus estructuras conceptuales, precisamente de sus fronteras internas,
y al mismo tiempo son fronteras externas, relaciones con otras disciplinas y con otras formas de espiritualidad, de ciencia y de éticas y de reflexión. ¿Por qué? Porque creo que esa es la manera para la filosofía de recaudar, de restituir a la filosofía el papel central que le corresponde en el marco de la experiencia cultural, social, política, ética, espiritual, científica, la experiencia del saber contemporáneo. Por eso el tema que la FISP eligió para el próximo Congreso Mundial, que originariamente estaba planeado para Australia, fue el de una filosofía cruzando límites, filosofía cruzando fronteras. En inglés sería una philosophy across boundaries, que es una manera de expresar la vocación intercultural de la filosofía. Y por eso acaso no les sorprendiera si apunto en primer lugar como la primera de las preocupaciones de la filosofía contemporánea justamente a este alcance intercultural de la filosofía. Un alcance intercultural o una vocación intercultural que es la tendencia principal, posiblemente la tendencia principal que se observa en la producción filosófica contemporánea. No quiero focalizarme demasiado sobre lo del COVID o lo de la pandemia, porque también creo que hay que relativizar un poco la situación en que estamos. Creo que esto va a pasar, en un tiempo no, va a ser una memoria bastante mala y bastante trágica en muchos casos, pero lo que sí nos permite hacer en este momento es tratar de poner entre paréntesis cosas menos importantes y ensanchar un poco nuestra manera de mirar a la evolución de nuestras sociedades, a la evolución del mundo de hoy y al papel que tiene la filosofía. Entonces, en este marco, aún en un marco pandémico y acaso aún más en un marco pandémico, lo que sí me parece es fundamental para el trabajo filosófico es afianzar esta vocación intercultural. Si nosotros miramos a través de las comunidades académicas, a través del mundo, observamos una atracción creciente hacia temas, hacia ideas, hasta hacia estilos propios de una pluralidad de tradiciones filosóficas. Es como si viéramos, y de hecho vemos, una sensibilidad creciente hacia las diferentes formas de diversidad. Diversidad cultural, diversidad disciplinaria y, como veremos en un rato, diversidad de género. En cierta medida hay cierto deseo de moverse en un marco más diverso y más intercultural que la filosofía lo ha hecho por el pasado. Y la filosofía obviamente tiene una pluralidad de formas, pero en esta pluralidad o a través de esta pluralidad parece estar en búsqueda de instrumentos conceptuales nuevos que le permitan darle sentido más amplio, más profundo al mundo culturalmente complejo en el que vivimos. Y sobre todo, lo que me parece verse hoy es que una proporción creciente de intelectuales, de académicos, de filósofos, de científicos, se dan cuenta de que ninguna tradición particular, ningún horizonte cultural, cualquier sea su influencia, su estatus o su preeminencia que haya tenido, bueno, ningún horizonte cultural hoy puede pretender funcionar como un canon filosófico único y válido para la totalidad de las culturas. En este contexto se distingue una conciencia siempre más creciente, una conciencia acrecentada de que es preciso integrar a lo que llamamos filosofía, simplemente, la herencia cultural, espiritual, conceptual, teorética, de una pluralidad de sistemas y tradiciones conceptuales. La filosofía como esfuerzo de comprender lo humano en su dimensión histórica y en su dimensión cultural, ya no puede estar confinada en un horizonte cultural único o siquiera dominante. Esto es imposible. Al revés, debe más bien abrirse, integrando en su propio canon a las diversas tradiciones culturales que se han formado en el curso del tiempo y del espacio humano. Esto alguien lo recordaba durante la inauguración, se ha hecho de manera muy visible durante el último Congreso Mundial en Pekín. Pero
el debate en Pekín estuvo muy centrado o bastante centrado sobre el pensamiento chino. Ahora, esta integración del pensamiento chino al canon filosófico internacional no puede ser un punto de llegada, sino al revés, en mi concepción, es un punto de parte. Es la llave para llegar a reconocer una vez por todas y de manera pública, universal, la relevancia de otras tradiciones culturales, de las culturas del Japón, de la India, las culturas del Ubuntu y evidentemente las tradiciones culturales, espirituales y científicas de Meso y Sudamérica, del Caribe, y la importancia de estas tradiciones no solamente desde un punto de vista histórico, sino su importancia para nuestro trabajo hoy de investigación, de enseñanza y de educación filosófica. Esto requiere, por lo tanto, esta preocupación requiere que se redefinan tanto el alcance de nuestra disciplina como sus confines, como sus fronteras internas. Durante una conferencia que siempre me gusta citar, que se llevó a cabo hace un par de años en Dakar, en Senegal, un colega de la Asociación Filosófica del Caribe habló a este propósito de lo que él llamó Shifting the Geography of Reason, desplazar la geografía de la razón. Sí. Xochitl en francés, décaler la géographie de la raison. ¿Qué quiere decir esto? Es que esta es una preocupación fundamental, cambiar la estructura del canon filosófico, desplazar, correr la geografía en que reconocemos la presencia de la razón, no para pasar de un centro a otro centro, sino para abrirnos a una pluralidad de centros y tal que cada lugar pueda sentirse su propio centro y que a cada lugar sea reconocida esta capacidad de interpretar lo humano de la misma manera en que lo han interpretado otras tradiciones. Esta es una preocupación que se advierte con nitidez creciente en el debate contemporáneo y que reposa, creo, sobre la idea siguiente. O sea que, como en la cultura de hoy, en lo que nosotros llamamos inmediatamente cultura, la literatura, las artes, la música, la manera de comunicar, cualquier forma cultural a la que podamos pensar, bueno, estas se producen en una pluralidad de centros a través de la Tierra. Yo creo que todos tenemos la experiencia de chicos o chicas jóvenes que escuchan música coreana, que se visten según la moda japonesa, que adoran comida latinoamericana, que conocen a hábitos europeos, que visitan a colegas en África. O sea, que toda esta forma de crecer, de educarse, de respirar cultura, de vivir cultura, se producen prácticamente a través del mundo entero. Y no dejan de mezclarse, no dejan de unirse, de combinarse, de relacionarse. Entonces la filosofía, como reflexión sobre las formas culturales, que es una de sus misiones, creo, esenciales, bueno, la filosofía debe ser capaz de medirse, a estos diferentes horizontes culturales. Debe ser capaz de moverse a través de ellos. No se entiende la cultura de hoy si solamente se conoce Schelling, ¿okay? Para hacer un ejemplo. Hay que conocer una pluralidad de tradiciones culturales, tradiciones filosóficas, conceptuales, espirituales, religiosas, épicas. Ninguno de nosotros, además, de nosotros profesionales de esto, hoy escribe para un público particular, para un público limitado. Ya no escribimos para que se nos lea, no sé si se puede decir, en París. ¿Okay? Escribimos para, si queremos decir algo que tenga sentido, debemos escribir de manera que se nos lea en Los Ángeles, como en Pekín, como en México, como en Buenos Aires, como en Johannesburg, como en cualquier otro lugar del mundo. Y eso no es algo que la filosofía en su herencia tradicional ha sido capaz de hacer. Y creo que es uno de los problemas de las dificultades en que ha sido la filosofía en las últimas décadas. Pero de todas maneras, de aquí nace, creo, la dificultad, y yo diría la urgencia, de reevaluar el sentido de la reflexión filosófica y sus límites, de trabajar para que la diversidad de sus conceptos se acreciente, se ensanche, y consecuentemente para reconsiderar también
las relaciones con otras formas de espiritualidad, de ciencia, de ética y de religión. Y es un trabajo muy delicado, muy difícil y muy controvertido. No es algo sobre el que todo el mundo está de acuerdo. En Pekín, la fórmula con que se sintetizó todo esto es que se trata de repensar de manera amplia e inclusiva a la noción de ser humano o a la noción de devenir humano. ¿Okay? Ahora, esta tendencia, que también es un empeño, creo, es una tarea, obviamente no implica deshacerse totalmente de fronteras y contornos. Eso sería absurdo. Sino de deconstruir lo que existen hoy en día en la filosofía tradicional para luego reconstruirlos de manera más adecuada, más inclusiva y más propia con respecto a la extensión de las interacciones culturales en el mundo de hoy. Ahora, yo, que quede claro, pero espero que lo sea, no estoy argumentando en favor de un universalismo de la razón, y menos aún de un universalismo ético. ¿Okay? El programa de la ética universal a mí me parece bastante absurdo, creo que no tiene mucho sentido. Al contrario, me parece que podríamos mirar a la cultura humana o a las culturas humanas de la misma manera en que el crítico ruso Mikhail Bakhtin describió las dinámicas de las novelas de Dostoyevsky, o sea, como una polifonía, como una pluralidad irreducible de figuras autónomas y distintas, una pluralidad de voces y de conciencias independientes, cada una con los mismos derechos y cada una con su propio mundo. Esta diversidad de civilizaciones es incompatible con la idea de una humanidad éticamente uniforme o éticamente homogénea. No hay una ética universal como no hay una cultura universal. No existe. Hay una pluralidad de culturas y lo que sí tenemos que hacer como filósofos y creo como educadores también es aprender a moverse en esta pluralidad, en esta articulación de diferentes sistemas culturales. Es cierto que además de ser una tarea para la filosofía, es también la tarea de la filosofía en el marco de la cultura, en el marco de la producción cultural. Es un poco la función de la filosofía, porque la filosofía pone las condiciones epistémicas para que esta apertura se pueda producir. Y no estoy hablando de entender las grandes cuestiones que forman la historia de nuestras culturas. No es solamente algo que tenga que ver con la erudición. Se trata más bien de aprender a ver detrás de todo acto de comunicación hecho por personas que tienen formaciones, educaciones, horizontes culturales distintos, y bien, de ver tras de esto las razones que le inspiran a este acto y la compleja herencia cultural que inspira cada una de nuestras ideas, de nuestras creencias y de nuestros actos. Se trata, en otros términos, de reemplazar la idea de lo natural, la idea de una moral natural, de una familia natural, de géneros naturales, hasta de derechos naturales, reemplazarlos por una conciencia histórica que nos permita situar culturalmente nuestra manera originaria de ser, nuestra experiencia fundamental, nuestra Lebenswelt, y por ende de entender y acaso de aceptar otras formas de orientación natural, propias de otras culturas. Es evidente que no hay nada fácil en esto. Nada. Pero este proceso, que es un proceso plástico de creación, define propiamente en el proceso de civilización y el proceso de formación personal, tal y como lo ha planteado el pensamiento occidental, y no solamente occidental, a lo largo de su camino hacia la modernidad. Es una acción sobre nosotros mismos que nos permite abrirnos al extranjero, entender e integrar en nuestro mundo todo lo que pueda parecer extraño, anómalo, anormal, lo que inmediatamente nos parezca inexplicable, ilógico, a veces grotesco, monstruoso, queer, se dice, ¿no? Pero integrarlo de manera a ensanchar los límites de nuestra experiencia y así afinar y ampliar nuestra comprensión de la realidad. La cultura filosófica occidental, ya sea laica o cristiana, las dos, han ampliamente desarrollado este tema en el curso de su desarrollo histórico. La doble vía de la mente y del corazón,
a los que los medievales le decían itinerarium, la vía, y los chinos le dicen Tao, la vía. Bueno, esta doble vía sintetiza esta función educativa de la filosofía como paideia y luego como Bildung, como ejercicio que enseña a superar su finitud y a habitar el mundo a través de una subjetividad más ancha que nuestro yo particular, que nuestro yo empírico. Lejos de afirmar una ilusoria identidad fuerte, que es el estribillo de todos los movimientos soberanistas en Europa en este momento, bueno, el rechazo de emprender este esfuerzo de abrirse y de abrirse al otro, de integrar al otro en nuestro horizonte de sentido, este rechazo impide la formación de una identidad cualquiera, ya que nos prohíbe orientarnos en la complejidad del mundo que nos rodea, limita nuestro mundo, no es que lo ensanche. Y al limitarlo nos priva, dirían los pragmatistas, de una función vital fundamental, que es la orientación en el mundo, la orientación en la compleja selva de que hablaba Dante, ¿no? Y nos condena, por lo tanto, a ser eternamente dependientes, indigentes, incapaces de movernos autónomamente en el mundo en que vivimos. Y como trataré de mostrarle en un momento, no estoy hablando de meras consideraciones literarias al hablar de dependencia e indigencia, sino de condiciones reales de servidumbre y subordinación social a las que estamos expuestos. Y en esto sí el COVID nos está acelerando bastante. Pero voy a volver a esto. Eso por lo que es de la vocación intercultural filosofía. Hay una segunda forma de preocupación que me parece crucial en nuestra manera de hacer filosofía hoy. Y esta segunda preocupación está relacionada con la urgencia absoluta de tomar en cuenta la diversidad de géneros. Con ello no me refiero al mero reconocimiento de que se dan una pluralidad de orientaciones sexuales. Eso también, pero no es solamente eso. Se trata más bien, y acaso más profundamente, filosóficamente más profundamente, de cuestionar y criticar las categorías fundamentales de la partición de los géneros en masculino y femenino, que se han construido dicotómicamente a partir de la diferencia biológica, vista como natural, fija y absoluta entre mujeres y hombres. Esto ya se ha ido haciendo durante tiempo y siempre es bien repetirlo, pero tampoco es muy nuevo. El posfeminismo ha contribuido a ensanchar las perspectivas, deconstruyendo totalmente la noción de género e incluyendo, lo que mencioné anteriormente, diferentes formas de queer. Pero lo que yo quisiera subrayar aquí es que es de construir estas categorías fundamentales es lo que permite también sacudir la justaposición de las características de género que se han tradicionalmente considerado como extensiones naturales de las categorías biológicas. ¿Qué quiere decir? Que a través del cuestionamiento y acaso de la disolución de la dicotomía de los géneros, la filosofía abre un espacio conceptual totalmente nuevo que permite acoger una pluralidad de identidades de género. A menudo identidades fluidas, o sea que las fronteras internas entre los géneros se disuelven totalmente y que estas identidades fluidas reciben significación, pertinencia y son inclusivas. Además del aspecto específicamente ligado al género, por lo tanto, la filosofía de género, la teoría de los géneros, se demuestra, por lo tanto, una útil categoría de análisis, para utilizar la célebre expresión de John Scott, no solamente para su objeto propio, la diferencia de géneros o la fluidez de géneros, sino a su vez como una clave para cuestionar las concepciones naturalistas de la vida y las relaciones sociales, y también la concepción naturalista de los conceptos, y para desarticular las relaciones hegemónicas y de poder que han impregnado nuestras sociedades y culturas a través de la historia. Dije concepciones naturalistas de los conceptos. Desde un punto de vista estrictamente teórico, la crítica del concepto de natural, que es inherente a la teoría de los géneros, es clave para desmantelar el enfoque fundacionalista en epistemología y sustituirlo con una perspectiva funcionalista en que a la necesidad natural de las representaciones se sustituye una objetividad histórica
como lo he rápidamente dicho anteriormente, una objetividad histórica y por lo tanto sí lógicamente necesaria, pero pragmáticamente variable. No quiero entrar en tecnicismos que serían fatales en frente a una pantalla, pero sí me parece importante destacar como la reflexión sobre los géneros y en general la dimensión interseccional de la filosofía no solo es un momento de análisis político o social, sino también juega un papel esencial para aclarar las discusiones de orden epistémico en teoría del conocimiento y para hacer avanzar la teoría del conocimiento en una dirección antifuncionalista. Y esto es una preocupación realmente fundamental y ahí también se ve cómo esta preocupación afecta a la estructura, a las fronteras internas, a la arquitectura de la filosofía, en este caso arquitectura de orden principalmente, aunque no exclusivamente epistémico. Un planteo diferente y que sin embargo está también centrado sobre el sujeto social del conocimiento, es observable en la deriva emocional de la esfera pública en la sociedad contemporánea. Y este es mi tercer punto, intercultural, género, y ahora lo que es el tema de la persuasión. Los filósofos, me parece, junto con colegas en otras ciencias humanas y sociales, se muestran crecientemente interesados en las nuevas formas que toman los discursos en el espacio público. Y, si me permiten agregar esto, con mucha razón. Creo que lo estamos viendo justo en estas semanas. En principio, en esto no hay nada nuevo. Persuasión, retórica y propaganda son temas clásicos, muy clásicos, del pensamiento filosófico. Lo que observamos en medida extraordinaria, sin embargo, es cómo en amplias partes del mundo, y particularmente en el mundo occidental, aunque no exclusivamente en el mundo occidental, y bien, los criterios de validez de los discursos públicos han adquirido una dimensión emocional a tal punto que están minando las fundaciones de la ciudadanía democrática. Y esta relación entre propaganda, persuasión y democracia creo que es un punto fundamental, central en la evolución de nuestras sociedades. Aristóteles diría que el pathos prevalece sobre el logos. De todas maneras, de hecho, estamos asistiendo a una situación en la que, y creo que estamos asistiendo, lo quiero decir de la manera más concreta, lo vemos en vivo, no, pues ya estamos todos clausurados, pero por los medios, lo vemos todos los días, una situación en la que un discurso puede no tener ningún sentido lógico o racional, puede no apoyarse sobre ninguna base factual y sin embargo perfectamente cumplir con su función persuasiva, ya que la función persuasiva es de más en más de orden emocional. En sí esto no es una novedad. La eficacia milagrosa de la persuasión se conoce desde la época, por lo menos la época de los sofistas, sino anteriormente. Pero parece que estamos frente a un nuevo sistema casi de doble verdad, en que las normas epistémicas que funcionan en la comunicación interpersonal, que son esencialmente las normas epistémicas clásicas, difieren radicalmente de las normas de la comunicación pública. Y en que algo que con toda evidencia no tiene el menor sentido si pronunciado en conversación privada, por ejemplo, yo gané las elecciones, por ejemplo, bueno, esto puede llegar a ser una verdad aceptada y reconocida una vez tirada en la arena pública. Si quieren pensar algún ejemplo que tenga que ver con la situación política en un país cerca de México, pueden pensarlo. Pero es un ejemplo macroscópico de algo que está pasando de manera capilar en el mundo contemporáneo. Ya vemos cómo los discursos públicos se van orientando hacia una estructura que yo he llamado en un ensayo que acabo de publicar en Italia, una estructura comunitaria, en la que la cohesión emocional entre los que creen cuenta más que el análisis objetivo y abierto de los hechos. La inundación de fake news, la aparición muy sorprendente de lo que se llaman hechos alternativos, aparición oficial de hechos alternativos, y la proliferación de todo tipo de teorías conspiracionistas, me parecen ser aspectos de una creciente preponderancia de esta naturaleza emocional y por ende comunitaria de la verdad pública. Este ámbito de discurso emocional
incluye, por supuesto, la proliferación de discursos de odio, de hate speeches, en la blogosfera y en la pluralidad de redes sociales, que están transformando la naturaleza de la esfera pública, que es el hábitat natural de la ciudadanía democrática. Pese a su diversidad formal, la democracia es esencialmente una forma de participación informada, educada y consciente, en la que estas cualidades se cultivan y se afianzan por medio de la educación, de la interacción colaborativa competitiva y del debate público. Bueno, esto es clásico. Pero cuando estas características van menguando y si no son directamente desechadas por formas de comunicación pública en la que la lógica y el control de los hechos dejan lugar a los que los grandes publicitarios americanos llamaban el unique emotional plus, el único plus emocional, entonces la democracia, cualquier tipo de democracia, ya no es compatible con este sistema. Y yo creo que se trata hoy de un desafío esencial para la filosofía y además un desafío que refleja su tarea muy clásica de teoría del conocimiento válido y de base, por medio de este conocimiento válido, para la elaboración moral y política. Ahora, este momento político constituye el eje final de mi presentación. Querido Xochitl, creo que voy a pasarme de la media hora, si me autorizas. La significación de la filosofía, creo, va un poco cambiando en los últimos meses. La exigencia de pensar de manera intercultural sigue siendo, como acabo de decir, una prioridad para el pensamiento filosófico, pero ¿acaso las maneras de declinar esta prioridad hayan un poco evolucionado recientemente? Lo hemos visto con la crisis de la pandemia, pero creo que lo hemos estado viendo durante bastante tiempo ya. La transformación de nuestras sociedades, la crisis que es siempre más declarada de los sistemas democráticos, y acaso la crisis de la misma democracia, que puede llegar a ser el verdadero enjeu de las décadas que estamos viviendo, la evidente vulnerabilidad de las fronteras entre las naciones que estamos experimentando en este momento, las crecientes inigualdades económicas, la insuficiencia de la falta de coordinación frente a fenómenos globales como la pandemia. Bueno, estos son pequeños o grandes ejemplos de un proceso complejo y profundo que creo está transformando radicalmente nuestras sociedades y la interacción entre ellas. No es algo reciente, por cierto, pero creo que la crisis actual que está afectando la dimensión más básica de la vida humana, que es la dimensión biológica. Con esta crisis, estos elementos se han vuelto evidentes de manera mucho más espectacular que por el pasado. En cierta medida, estamos asistiendo a un retorno de la naturaleza como preocupación central de la filosofía. Alguien hablaba, creo que el doctor Linares hablaba de la importancia de los temas ecológicos. Y cierto, las corrientes de la ecofilosofía, de la ética del medio ambiente, han puesto este tema al centro de su elaboración durante décadas ahora. Pero lo que hoy nos preocupa no es un mero concepto, un producto en parte abstracto del espíritu humano, sino la naturaleza como agente concreto, corpóreo, físico, casi carnal de nuestras vidas. ¿Y acaso esto sea lo que inspira la teoría biopolítica, que hoy recibe bastante atención entre los filósofos de lo político? Pero a mí me parece más bien que la fuerza de lo natural, la fuerza de lo que estamos viviendo, nos empuje no a introducir nuevas categorías de la acción política, sino a repensar lo político, desarmando las categorías tradicionales con que pensamos nuestras sociedades y reconstruyéndolas sobre nuevas bases que acaso todavía nadie haya identificado con clareza. En otras palabras, me parece que el pensamiento filosófico de hoy le compite elaborar un nuevo paradigma político, capaz de componer las tensiones que atraviesan el mundo contemporáneo y que son el efecto no tanto de la pandemia, que acaso la revele, sino de un orden social y geopolítico que es radicalmente nuevo en la historia humana. Vivimos en una época de imperios, que esto sea claro, no de uno, sino de imperios. O, como dicen los sociólogos, de estados, civilizaciones. Y la crisis provocada por la pandemia parece haber acelerado este proceso de concentración geopolítica y con ello la conciencia de ello.
para pensar esta situación, para pensar este orden que estamos constatando, es preciso un nuevo paradigma político. Y sin embargo, el mundo laico y el mundo progresista, al que yo siento pertenecer, pena a elaborar este paradigma. No se sabe cómo hacerlo. Es posible que esta dificultad nazca del hecho de que la afirmación de un orden transnacional, imperial, por allá de las tradicionales particiones nacionales, haya ocupado el espacio del internacionalismo, que es un espacio típicamente de los movimientos internacionalistas, y ha privado por así de los movimientos progresistas de la posibilidad de desarrollar su enfoque cosmopolita clásico. Y al mismo tiempo observamos que es precisamente bajo forma de reivindicaciones identitarias que proliferan hoy la mayoría de los conflictos sociales, económicos y culturales. Las clases y los habitantes de las periferias urbanas y sociales, los marginales, los desempleados, las ciudadanas y los ciudadanos pauperizados y espantados, se atacan a los refugiados, a los migrantes, a los musulmanes, en otros países a los latinos, y en general se atacan a ellos, los otros, no sabe quién son ellos. Los conflictos sociales que durante largo tiempo se han articulado alrededor del paradigma de la lucha entre las clases, que es el paradigma en el que crecimos, bueno, hoy se están reorganizando y en larga medida se han reorganizado sobre el terreno de la competición social, de la competición global y de la manera de enfrentarla. Esa es también es la razón por la que los movimientos soberanistas y nacionalistas han copado todas las periferias urbanas europeas. Los movimientos soberanistas arrasan votos en las clases más bajas, en las periferias, en las clases más marginales. Todas las clases que hace unas décadas constituían la columna vertebral de los movimientos socialistas. ¿Okay? Ahora votan todos para los movimientos soberanistas, que ahí sacan la mayoría de su consenso. Lo que quiero decir es que mientras los conflictos suscitados por la revolución industrial en los últimos 200 años se han articulado a lo largo del siglo XX a través de la noción de clase, las formas contemporáneas de miseria y los conflictos sociales que éstas producen tienden a identificar un nuevo antagonista en el otro, en los portadores y las portadoras de otros valores, otros idiomas, otras culturas, otras religiones. La afirmación considerable de movimientos y culturas xenófobas en las clases marginales de las sociedades occidentales, incluyendo de manera muy notable a Estados Unidos, testimonia esta evolución. Es como si el nuevo universalismo nos obligara a repensar los conflictos sociales en términos culturales y en términos de conflictos entre naciones e imperios, es decir, en términos de dinámicas entre sentido de pertenencia y abertura intercultural, más que en los términos clásicos de conflictos sociales y conflictos de clase. Y esto creo que es una revolución del pensamiento político en la que tenemos que tomar acto. La preocupación política es, por lo tanto, central en la elaboración filosófica de hoy. Es el cuarto tema que estoy tocando. Mi sentimiento es que esta reflexión no puede descartar la posibilidad de desmantelar la noción misma de nación y de moverse en una perspectiva postnacional. Y al mismo tiempo, creo que su tarea principal es de plantear el problema de cómo integrar en este contexto imperial algunos rasgos distintivos y propios de las sociedades democráticas. Por ejemplo, las libertades individuales, por ejemplo, la justicia social, la dignidad y los derechos humanos, la solidaridad, la paridad de género y muchos otros. En otros términos, le compite a la filosofía política de conciliar cosmopolitismo y democracia, proyectando el orden democrático en la esfera global y transcultural. Y a mi parecer le compite también de concebir el universalismo cosmopolita como un nuevo mito fundador de una política democrática, tal y como el ideal de una sociedad sin clases lo fue para el pensamiento marxiano y el mito del estado de bienestar general lo fue para el liberalismo clásico. La alternativa me parece ser el choque irrealista
aunque muy real en el debate político contemporáneo, entre naciones por una parte, y por otra parte las llamadas élites o fuerzas globales, que sin embargo no tienen nada de élite porque son fuerzas mucho más fuertes que las naciones ellas mismas. Llego así a mi último punto, casi dentro de los tiempos, que es la función educativa de la filosofía. Los pasos para realizarse en dirección de un cosmopolitismo democrático o de un afianzamiento de la democracia de todas maneras son políticos, pero acaso sea aún más culturales. Por cierto, hay que elaborar teorías, y eso la filosofía creo que puede llegar a serlo. Pero el papel de la filosofía no solamente es el de elaborar teorías, sino también el de suscitar las condiciones sociales, culturales e intelectuales para que estos ideales se realicen. Lo que quiero decir es que para formar una ciudadanía democrática no es suficiente tener una buena teoría de democracia. También es necesario aprender, enseñar a moverse, a pensar, a vivir en un marco idealmente cosmopolita y universal. Para que este contexto cosmopolita pueda llegar a ser una idea regulativa de la acción política, exactamente un mito o, mejor dicho, una constelación de mitos a la que anclar este enfoque cosmopolita. Así podremos intentarlo por lo menos, escapar a la tenaza formada por dos posiciones políticas e ideológicas aparentemente opuestas, pero ambas incompatibles con las formas clásicas del ordenamiento democrático y convergentes, aunque opuestas, pero convergentes en perseguir un mismo modelo social antidemocrático. Por un lado, estoy hablando de un universalismo iliberal que se articula en una pluralidad de formas económicas, tecnológicas, militares, culturales, y que es políticamente hostil a una plena y universal realización democrática. Y por otra parte, como lo estamos viendo en Europa, la vuelta al ideal populista de una comunidad emocional en la que se nos depara un destino neomedieval de subalternidad, de dependencia y de servidumbre. Y las dos posiciones convergen para afianzar, para promover un modelo social en que puedan haber élites internacionales cosmopolitas formadas de las mejores universidades a través de la diferencia, a través de la frontera entre las naciones, realmente élites cosmopolitas y una vasta masa de población que no necesariamente tiene que vivir en la miseria, pero que seguramente está excluida del proceso de formación del sentido y de decisión de las direcciones de las sociedades contemporáneas. Este ideal es común a estas dos posiciones, el universalismo liberal y el soberanismo populista. Entonces creo que el conflicto se jugará, y de hecho ya se está jugando, en primer lugar sobre el terreno de la cultura. Aquí los académicos, los intelectuales, los universitarios, estamos llamados a tomar posición. La educación que pueden brindar las ciencias humanas y la filosofía en particular es útil, muy útil, a condición de que enseñe a vivir en un mundo cosmopolita e intercultural. No es casual que la enseñanza de las ciencias humanas y de la filosofía en particular se vaya afianzando en los países económicamente, políticamente y culturalmente emergentes, que acompañe su desarrollo científico y tecnológico y que contribuya a la formación de nuevas generaciones de actores, de chicos y de chicas, capaces de actuar en un proscenio global. La educación filosófica ayuda, sí, permite y se ayuda a salir de la caverna y a mirar la realidad humana, económica y social en su compleja estratificación y articulación. Afianza nuestra capacidad de orientarnos en un mundo complejo en vez de encerrarnos en un mundo chico y limitado. Si queremos realmente participar al proceso democrático, hay que abrir la capacidad, hay que desarrollar la capacidad de orientarnos en un mundo complejo. Y sobre todo educa no a sentirse dueño en su casa, como lo repiten cada día los guardianes de la cueva, sino a considerar al mundo entero como su casa, a comprender las razones del otro, a comprender las perspectivas del otro, sus tradiciones, hábitos y costumbres, a veces muy diferentes de los nuestros y a veces tan diferentes de los nuestros en el marco de un mismo territorio y
muy a menudo en el marco de un mismo vecindario. Con esto quiero decir que desarrollando prácticas formativas, educacionales, de alcance radicalmente intercultural, podemos contribuir no tan solo al desarrollo de nuestras universidades, sino más fundamentalmente a evitarles a nuestros descendientes un destino en un mundo socialmente bastante sombrío. Y es a partir de este reconocimiento que podremos elaborar un nuevo paradigma político que permita concebir las oportunidades interculturales de nuestro tiempo, no como una amenaza de globalización, no solamente como una amenaza de globalización, sino también como un factor potencial de progreso económico, político, social y por ende democrático. Ahora me doy cuenta que el proceso que he puesto sobre estos ejes del trabajo filosófico contrasta y mucho con la complejidad del saber y del debate teórico contemporáneo. No quise simplificar. Hay áreas enteras de la filosofía que no he mencionado. Algunas son de importancia trascendente para nuestras sociedades. El trabajo, lo hemos dicho, sobre la ecología, el trabajo sobre derechos, sobre justicia social. No he hablado de filosofía analítica. Pero lo que yo quise hacer no es hacerle un dibujo de la filosofía contemporánea que no interesa a nadie y que de todas maneras no soy capaz, soy totalmente incapaz de hacer, sino de tratar de destacar unas tendencias del pensamiento contemporáneo que me parecen útiles o que me parecen tener vocación a provocar un desarrollo fecundo de la filosofía de hoy. Estos eran los 5 temas, las 5 preocupaciones que me parecían más importantes y la que al mismo tiempo son susceptibles de transformar a la estructura misma de la filosofía como la hemos conocido y como la practicamos. Bueno, te agradezco, Xochitl, les agradezco a todos haberme ofrecido la posibilidad de compartir estas reflexiones con ustedes, que siempre me da muchísimo gusto, me daría mucho más gusto estar ahí, pero bueno. Y por cierto, le pido, además de su generosidad, tenga la cortesía y la generosidad de dirigirme sus objeciones, sus críticas y sus desacuerdos de la manera la más directa posible. Muchas gracias. Claro. Muchísimas gracias, Luca. La verdad, una conferencia maravillosa. Creo que coincidimos en muchas cosas. El espíritu de la Asociación Filosófica de México ahora justamente es una apertura hacia los pueblos originarios, una apertura hacia los otros, una apertura hacia todas las propuestas filosóficas, independientemente de cuáles sean, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a dar la palabra. Primeramente, pueden hacer también sus preguntas por el chat. Están viendo ahorita más de 2,000 personas tu participación. Y solamente saludos de Raúl Trejo Villalobos, saludos de Fanny del Río y Guillermo Hurtado, que están en absoluto acuerdo contigo. Y le vamos a dar la palabra ahora a Aureliano y al doctor Miguel Romero, mientras los demás se animan a hacer preguntas por el chat. Bien, pues antes que nada, buenos días a todos. Pues muchas gracias, Luca, por esta intervención, por estas 5 plantear de manera tan sintética, pero a la vez tan completa, estas 5 preocupaciones que yo, pienso que son las preocupaciones de muchos de nosotros, quizás no las 5 juntas, quizás una de ellas, quizás, pero bueno, son, no sé, considero que has tenido el tino de agregarlas en una perspectiva sintética con la cual obviamente la mayoría de nosotros yo creo que estaríamos de acuerdo, tanto en el diagnóstico en general, obviamente que no se puede profundizar en una hora, pero también con las sugerencias de intervención de la propia filosofía. Yo le llamaré así, la filosofía está obligada, creo, a intervenir en las 5, activamente en las 5, o en algunas de ellas de manera más significativa, pero creo que no puede sustraerse
bajo ninguna de sus formas, y insisto también, bajo cultivos aparentemente tan asépticos o fríos como puede ser la propia filosofía analítica, es parte de su responsabilidad también participar en esto, ¿no? Nada más tendría yo dos observaciones al respecto. Bueno, porque es demasiado amplio el espectro general y, bueno, no quiero tampoco abusar del tiempo en nadie. La primera tiene que ver con el propio canon. Cuando se establece un canon y cuando este es aceptado y cultivado y reproducido por los distintos, vamos a decir, estadios y instancias en las que se realiza el trabajo filosófico, por un lado adquiere carta de ciudadanía, es decir, no se cuestiona, justamente es un canon y por ser un canon ya no se cuestiona, pero, pero para hacerlo tuvo que usar a veces hasta estrategias un tanto mañosas, decimos nosotros, o imponerse también de alguna manera institucional. Es decir, el canon europeo, por decirle de alguna manera, a través del cual se ha cultivado la filosofía, no solo lo ha sido por siempre ofrecer el mejor argumento o la mejor estructura lógica, sino también porque tiene cierto poder institucional. Y entonces pelear un poco en contra del canon o criticarlo o establecer alternativas frente al canon implica un enfrentamiento, un enfrentamiento con cierta, puede sonar fuerte, por cierta maquinaria de dominio institucional sobre lo que hay que sobreponerse. Y bueno, yo creo que hay desarrollos dentro de la filosofía contemporánea en las cuales esto ya se contempla y de alguna manera se ejerce, pero no, es decir, creo que no nos va a ahorrar, no vamos a podernos ahorrar. En todo caso, si estamos convencidos de que este canon ya no es el pertinente para la actualidad, el enfrentarnos a él, porque la inercia institucional es muy fuerte. Esa sería mi primera pregunta, es decir, ¿qué piensas tú con respecto a esta necesidad de una respuesta estratégica, si no necesariamente orgánica, sí estratégica por parte de filosofías emergentes en contra de este canon? Hay quien dice que ya murió, pero no creo. No. Yo creo que es vigente. Si les parece, voy a leer dos de las preguntas que hay que tienen mucha relación con esto que está diciendo Aureliano. Le damos la palabra a Miguel después para que haga una pregunta rápida para no comernos el tiempo de la otra mesa. Entonces, nada más hago la otra. Chávez, un segundín, de Mario Chávez. Pero este nuevo cosmopolitismo democrático, dice, incluso como ideal regulativo, no requiere ciertas consideraciones éticas que pretenden ser válidas de manera universal. Así, esa exigencia, por ejemplo, de abrirse al otro para tratar de entenderlo en sus propios términos, ¿no sería una de ellas? Esta es una pregunta de Mario Cortés y una pregunta de Raúl I. ¿Sería posible ahondar en el tema de la importancia de las ciencias humanas y la filosofía en países emergentes? Y entonces, si me permites, Aureliano, para no comernos demasiado el tiempo de la próxima sesión, le damos la palabra a Miguel para que haga una pregunta rápida y después a Luca para que nos responda. Bien, maestro, antes que nada lo felicito, ha sido una ponencia muy enriquecedora, muy ilustrativa y sobre todo invita a muchas reflexiones que tal vez no tengamos tiempo de hacer. Solo quisiera replantear esta situación de la ética universal. Dice usted que le parece un absurdo y luego dice no hay una ética universal. Esto me lleva a pensar que entonces tampoco hay valores universales. ¿Y cuál sería para usted la diferencia entre la ética y la moral?
¿Puedo contestar? Absolutamente. Voy a Adelante. contestar al revés, porque las últimas dos cuestiones, una escrita y una hecha por Miguel, realmente se sobreponen. No quiero ofender a la ética universal llamándole absurda. Creo que no tiene mucho sentido, porque la idea de que haya valores universales choca contra el hecho de que los valores son concebidos de manera diferente según los diferentes sistemas culturales. Pero sí hay una diferencia fundamental entre ética y moral, en el sentido de que ha planteado la cuestión también Mario Cortés o Chávez, no llego a leer muy bien, Chávez. perdón. Y es que las diferentes culturas, las diferentes tradiciones culturales en la historia del mundo han tenido elementos comunes en concebir a las relaciones humanas no como el producto de una ética, sino como el producto de lo que se puede llamar una ley formal de la moral. La ley de la reciprocidad, por ejemplo, es una ley formal, no tiene contenido. La noción de dignidad humana es un concepto formal, porque no tiene contenido. La ley, una ley formal que le atribuye la responsabilidad al individuo de decidir cada vez cuál es el comportamiento mejor, según la idea de que no hay que dañar a los otros, o que no hay que, o según la regla de oro, por ejemplo, que es típicamente una ley formal, que no tiene ningún tipo de contenido, que dice no le hagas a los otros lo que no quieras que los otros te hagan. No quiere decir nada. No está diciendo que no hay que matar, no está diciendo que no hay que respetar a los padres, no está diciendo no está diciendo nada de lo que dicen los comandamientos, por ejemplo. Establece simplemente una regla universal que cada uno está libre de declinar cada vez asumiendo la responsabilidad de sus actos. Yo creo que la diferencia, que el motor de una apertura intercultural, que a pesar de moverse a través de una diversidad no solamente cultural, sino humana, es precisamente esto: sustituir la ética con una ley formal de la moralidad, en que cada uno toma la responsabilidad. No es una idea muy original, es la idea tradicional, yo diría casi armaniana, de origen kantiana, post-kantiana, trascendentalista, se encuentra en el personalismo, por ejemplo. Es la idea de que no se establece la relación con pautas éticas, sino que cada uno tiene que estar listo a pasar por encima de sus propias pautas éticas si eso permite llegar a otras maneras de interactuar con nosotros. Es lo que se llama una concepción formal de la moral, que para mí es mucho más eficaz y mucho más libre que la idea de una ética universal en que se establecen ciertos valores que pero no se sabe quién los establece, no se sabe de dónde vienen, etc. Bueno, pero le ruego perdón por esta explicación o esta reacción tan torpe, por las condiciones y por el tiempo. Dos cosas muy rápidamente. La idea del canon. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Las discusiones filosóficas como discusiones culturales son choques. No hay discusiones o avances irénicos. Ahora, creo que hay un interés en la cultura filosófica europea en ensanchar a sus propios horizontes. Creo que mis colegas europeos y nosotros que vivimos y trabajamos en la cultura europea, que hemos crecido en la cultura europea, tenemos interés en reconocer que los conceptos tradicionales de filosofía, los que han entrado justamente en el canon, hay otros que se han totalmente olvidado. Bueno, estos conceptos ya no permiten entender lo que está pasando. La racionalidad no permite entender a Trump. No hay manera de entender lo que está pasando si uno utiliza los criterios clásicos de una racionalidad tradicional, etc. Se puede llegar a decir, son locos. Se dice, ahí entra el menosprecio, entra cierto esnobismo. Pero si se quiere tratar de entender por qué suceden cosas que nos parecen absurdas, hay que abrir un poco este campo. Pero es cierto que
hay resistencias muy fuertes para salir de la tradición occidental. Cuando yo le decía, hablo con mis colegas y les digo, miren, el siglo V, la edad clásica, es la edad esencial de la filosofía clásica europea, occidental, perdón. Pero al mismo tiempo, es también Jaspers la llamaba la edad axial, ¿no? Al mismo tiempo hay otras grandes tradiciones que nacen, que florecen exactamente en el mismo siglo, o prácticamente, o con unas décadas de diferencia, en Asia, en India, en China, y acaso en otras partes del mundo. Se ponen a reír. Pero esa no es filosofía, esa es cultura, esa es espiritualidad. Entonces eso me acuerda cuando yo hubo un tiempo en que trabajaba con la UNESCO, y la UNESCO tenía un sistema de contestar del estándar del teléfono que era muy interesante. Cada mes ponían una música tradicional de alguna parte del mundo. Entonces había un mes en que había músicas árabes, había un mes en que había músicas chinas, un mes en que había música de Latinoamérica, pero nunca había Mozart, porque eso era considerado arte. Entonces, el resto del mundo es cultura, pero entonces la actitud de nuestros colegas europeos es un poco, ahora para la UNESCO, creo, ¿eh? Pero la actitud de nuestros colegas es un poco parecida. Es como si dijeran, la filosofía es lo que va de Tales hasta, digan ustedes, los posmodernos o lo que sea. Y todo lo otro es espiritualidad. Todo lo otro es poética. Todo lo otro es literatura. Confucio no es filosofía. De que habla León Portilla ni se habla. La cultura, las tradiciones árabes, sí, hasta Averroes y ya es poética, ¿no? Rumi no tiene nada que ver con la filosofía. Entonces, esto hay que deshacerlo. Pero es cierto que hay un conflicto ahí. Hay otro aspecto. Si toman los manuales de filosofía, que son el lugar en que está imprimido el canon filosófico, más o menos aceptado, los manuales de filosofía hasta los años 30 casi no consideraron la filosofía americana. La filosofía americana se impuso después de la guerra. Aunque la filosofía americana tuviese mucha vitalidad antes de la guerra. Los grandes movimientos pragmatistas, toda la escuela de Lewis, era una gran filosofía, el nuevo realismo. Bueno, se impuso después de la guerra. Se impuso por razones que no son razones teóricas. Se impuso por razones de poder, por supuesto, de dinámicas de poder. Creo que en el mundo de hoy hay posibilidad de ensanchar el canon. Por un lado, a través del reconocimiento de que la filosofía occidental no es fundamental, es formidable, es magnífica, pero ya no es suficiente como la estamos estudiando para entender el mundo de hoy. Y por otra parte, no es inocente que el último Congreso Mundial se haya hecho en China. La idea de hacerlo en China era exactamente eso, tratar de encontrar a una tradición filosófica bastante fuerte para empezar a abrir este sistema. No para integrar solamente a eso en el canon occidental, sino para que eso pueda permitir abrirse a una pluralidad de otras tradiciones, de otras culturas. Yo creo que hay un interés compartido en abrir, pero es cierto que hay muchos enfrentamientos y yo lo veo cada día. Lo veo cada día. Cuando tenemos que hacer el programa de los congresos mundiales y empezamos a decir que tienen que haber ponientes que pertenecen a tradiciones diferentes, hay resistencias. Claro que las hay. Pero creo que nuestro trabajo es también el trabajo de organizaciones internacionales, por ejemplo, como la FISP o las sociedades o las universidades también, es un poco forzar el camino en ese sentido. No sé si contestancia, pero es cierto que los combates intelectuales siempre son combates sociales, políticos y por ende históricos. La última cuestión, muy rápidamente, que era el tema de la filosofía en los países emergentes. Las ciencias humanas siempre han florecido en sociedades que se perciben como emergentes. La Italia del Renacimiento eran sociedades que se percibían como en pleno desarrollo. Y las ciencias humanas sirven
para ensanchar la capacidad de los individuos, de las personas, de los profesionales, de los actores y las actrices de una sociedad para moverse en un mundo más amplio que es el de su propia sociedad inmediata. Cuando una sociedad se percibe como decadente, ahí se ve que las ciencias humanas son menos vitales. Las ciencias humanas europeas, por ejemplo, actuales, que siguen siendo a nivel muy bien, pero es un alexandrinismo total. No hay particular vitalidad, no hay ideas nuevas, no hay la idea de invertir en humanidades. Los países que invierten en humanidades hoy son los países de Asia. ¿Por qué? Porque ven que para salir al mundo, ya sea como intelectuales, como investigadores, pero como profesionales, como gente de negocio, como ingenieros, como cualquier tipo de profesión, es necesario tener una educación, tener una formación que permita medirse con un mundo más amplio. Nosotros siempre tenemos este caso particular que en Estados Unidos prácticamente no se estudia filosofía en el secundario, pero es la más grande comunidad filosófica del mundo en términos numéricos. O sea que los países que se perciben como emergentes o en expansión, no es necesariamente un país, no estoy hablando solamente de países en vías de desarrollo, sino países en expansión o que se perciben como tales, tienen un interés más fuerte en desarrollar las ciencias humanas como parte de la educación de ciudadanos y ciudadanas a los que se les hace confianza que tendrán éxito en su vida. Sociedades que perciben a sus hijos y hijas como que tendrán menos éxito que sus padres, que es lo que está pasando en Europa, ya invierten menos, ya invierten mucho menos. No sé si, bueno, en fin. Muchísimas gracias, Luca. Muchísimas palabras, perdón. Muy rápidamente, saludos de Enrique Sotelo, de Olimpia Juárez, de Héctor de León, felicitándole por su conferencia, de Germán César Kisbert y de Ambrosio Velasco y Pedro Rodríguez. Felicitaciones a la asociación y a Luca por su conferencia. Y entonces, desgraciadamente, aquí también nos come el tiempo, justo porque organizamos la otra mesa que tiene mucho que ver efectivamente con una visión de estas visiones llamadas tal vez ilusorias o llamadas tal vez míticas, que es justo los pueblos originarios. Y una de las cuestiones que estamos intentando es esta apertura intercultural, en donde nos demos cuenta que hay una visión filosófica y que desde esa visión filosófica también podemos hacer una interpretación del mundo que vale la pena escuchar. Entonces, muchísimas gracias, Luca, por tu presencia. Gracias a ustedes. Por tus palabras que han sido, nos dan mucho ánimo porque vemos que vamos por buen camino en la interpretación de la filosofía, ¿no? Y les invitamos a todos a que se unan en unos 5 minutos, a la próxima conferencia, a la próxima mesa magistral organizada por el doctor Ambrosio Velasco, que es sobre pueblos originarios y conquista, en la que por primera vez en la filosofía le daremos la palabra a integrantes de pueblos originarios para que ellos digan qué está pasando con la conquista. Muchísimas gracias, Luca, muchísimas gracias al staff y muchísimas gracias a la mesa directiva que estuvo aquí con nosotros. Entonces, muchas gracias. nos conectamos. Gracias. Hasta